Queridos estimados hermanos, nuevamente reencontrarnos con los que en el primer semestre estaban siguiéndonos a través de esta plataforma en las conferencias de los sábados desde el Cevitepal CELAM. Y hoy reiniciamos de nuevo nuestras conferencias y tenemos con nosotros a Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, Venezuela. Además de ser obispo, él se da tiempo para ser profesor nuestro aquí en el Cevitepal, siguiendo muchas actividades. Nos une una amistad y le hemos querido invitar. En este segundo semestre queremos tener obispos que nos estén compartiendo sus experiencias, que nos estén ayudando en estos momentos a través de sus conferencias. Y iniciamos pues con Monseñor Mario Moronta, que lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Monseñor Mario. Su micrófono, Monseñor, por favor. Que nos ha cerrado a todos. Sí, pero... Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. Ahora sí, pero... Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Julio. Gracias, Padre Rona, no solamente por la invitación, sino bueno, también por la confianza al invitarme a hablar a todos ustedes. Un saludo y les invito a que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Encomendándonos a la maternal protección de la Virgen María y con la luz del Espíritu Santo. Voy a hacer algunas reflexiones, tal como me lo han sugerido, un poco partiendo de la realidad que nos golpea hoy del COVID-19, cómo enfrentar pastoralmente el futuro, teniendo en cuenta que no es solamente el problema del COVID-19 lo que en esta circunstancia nos está golpeando. Hemos estado viviendo la terrible experiencia de la pandemia del COVID-19. Aun cuando comienzan a aparecer algunos artículos de un reciente acerca de una posible pandemia, aún así nos ha sorprendido a todos. Es algo que no pasaba por los cálculos de la mayoría de la humanidad. Quizás se hablaba de posibles guerras o confrontaciones, de cataclismos derivados por el calentamiento global u otro tipo de calamidades. Lo cierto es que no nos esperábamos que la catástrofe fuera tan grande y extendida. A veces veíamos como espectadores lejanos algunas epidemias, incluso algunas producciones cinematográficas se aventuraban a proponernos el tema de pandemias que quizás se podían dar como ciencia ficción. Incluso en el campo de lo religioso, hoy han proliferado las visiones de tipo apocalíptico y los anuncios de castigos de parte de Dios por el mal comportamiento de los seres humanos. Frente a esta pandemia han surgido también miles de estudios, reflexiones y noticias. Las redes sociales y los noticieros se han saturado y también nos han saturado al hablar del COVID-19. Todos los días hay expertos cotidianos que nos advierten si debemos tomar este u otro tipo de medicamento, inclusive de tipo naturista, que si tal raíz, que si tal hoja, etc. Las opiniones de médicos y científicos improvisados han aumentado. No tienen una clara identificación y han invadido la paz de nuestras personas y comunidades, incluyendo los hogares. Quizás con un afán de mantenernos bien informados, se ha caído en una especie de lectura de avances, muertes, como si se tratara de un parte de guerra o de resultados al estilo de los anuncios de victorias y derrotas en el campo de lo deportivo. A veces podría darle hasta la impresión de que nos encontrábamos o nos encontramos ante una especie de torneo para ver qué país tiene mejores récords. Algo así tan golpeante e importante que estaba aconteciendo ha llegado a banalizarse. Tampoco ha faltado quienes se han ido valiendo de la crisis sanitaria creada para especular económicamente en muchos de nuestros países y hacer
justificación de acciones contra la población. Dentro de este grupo de personas no ha dejado de mostrarse muchos que sostienen acciones contrarias a la dignidad humana. Entonces, hemos podido ver surgir propuestas que van en el campo de la justificación de la eutanasia. Los ancianos y mayores, mejores que mueran, sostienen, ya que no tienen tanta expectativa de vida. También quienes defienden los abortos llamados selectivos para evitar que las criaturas nazcan contagiadas. En algunos países, personeros del gobierno, de los militares y hasta del clero han mostrado un irrespeto y un desprecio a la dignidad de los posibles contagiados. Es el caso lamentable de Nueva Venezuela, donde los detentores del poder civil y militar, acompañados de un sacerdote, identificaron a migrantes que han ido retornando al país como trocheros, es decir, que pasan por las trochas, infectados bioterroristas, como si fueran enviados por Colombia o Ecuador o Perú para causar aquí mayores estragos de la enfermedad. A ellos se les puede aplicar lo que el Papa Francisco señaló con voz clara en Laudato Si, en el número 22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. En muchas partes se han tomado medidas, unas más efectivas, otras menos. Se vio el esfuerzo de médicos y científicos, pero se comprobaba también que eran y siguen siendo sobrepasados. En muchos países, la gente misma no ha tomado conciencia de la necesidad de cambiar de estilo y de tomar las precauciones necesarias. Esto ha repercutido en la expansión de la pandemia. Lamentablemente, en algunos países donde se pensaba que se habían dado pasos de superación, de casos que vuelven a aprender las señales y afinar nuevas estrategias. No han escaseado los estudios serios y las interpretaciones científicas de lo que acontece. Sin embargo, no parecieran ser o conocidas o asimiladas por la población mundial. Hay que agradecer a quienes de verdad en cada uno de nuestros países y en el mundo entero han hecho lo mejor de sí o han dado lo mejor de sí. Pero es necesario profundizar en ello y dar a conocer por los diversos medios disponibles para que se comience a tomar conciencia de la urgencia de un cambio de actitud por parte de todos. El Papa Francisco ha sido un profeta que ha intuido el alcance y los desafíos que conllevan esta emergencia sanitaria que nos confronta. Ya antes de lo que estaba aconteciendo, mirando hacia el futuro desde el presente, en el que no se siente un debido cuidado de la casa común, había advertido seriamente sobre lo que nos podría suceder. Y voy a citar el número 53 del Laudato Si. Dice el Papa: el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos sin perjudicar a las generaciones futuras. Número 53 del Laudato Si. Y quiero subrayar, de cara a lo que vamos a decir más adelante, la necesidad de construir liderazgos que marquen caminos. Por eso el Papa también llega a decir, en el número 54 del Laudato Si, llama la atención de la debilidad de la reacción política internacional. El sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las cumbres mundiales sobre el medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. Hasta aquí el número 54 de Laudato Si. En su defensa de la casa común, el Papa ha estado en sintonía con lo enseñado por el Concilio Vaticano II y sus predecesores más cercanos. Ha habido teólogos que han reflexionado acerca de lo ecológico. Hoy, ante la pandemia, también nos conseguimos con pensadores creyentes, católicos y no católicos,
que tratan de iluminar este tema desde la fe y se atreven a poner su mirada en el futuro. El Papa ya nombrada nos propone que reflexionemos acerca del Evangelio de la creación. Y nos dice entonces en el número 62 de Laudato Si, cito: ¿por qué incluir en este documento dirigido a todas las personas de buena voluntad un capítulo referido a convicciones creyentes? No ignoro que en el campo de la política y del pensamiento algunos rechazan con fuerza la idea de un creador o la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Número 62 del Laudato Si. El pasado 27 de marzo, el Papa, movido por su celo apostólico y tratando de interpretar la angustia de amplísimos sectores de la humanidad, nos convocó a una jornada de intensa oración que culminó con un mensaje Urbi et Orbi y la bendición con el Señor sacramentado. En ese mensaje, además de dibujar algunas características del momento, iluminó con la imagen evangélica de la tempestad calmada lo que está sufriendo la humanidad. Según el Santo Padre, sin descartar las grandes posibilidades que hemos podido realizar, la pandemia nos ha permitido conocer nuestras profundas debilidades. Y voy a citar un texto de ese mensaje de la bendición Urbi et Orbi, que ha sido verdaderamente iluminador, ilustrativo, y que creo que es la clave para entender la preocupación que el Papa tiene, y estoy seguro va a seguir teniendo, y lo que nosotros debemos ver de cara al futuro. Dice el Papa: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Estas son las palabras tomadas del mensaje en la bendición Urbi et Orbi del pasado 27 de marzo. Desde esta perspectiva, quiero proponerles identificar esta situación con la vivida por el pueblo de Israel a su regreso del exilio. Es una propuesta para estar pendiente, sobre todo de cara a la pospandemia. Ya desde ahora tenemos que prepararnos para eso. Los israelitas, al regresar del exilio, pues esperaban una especie de segundo éxodo, como bien nos lo recuerdan los profetas y algunos escritos del Antiguo Testamento. Era el gran anhelo de una nueva liberación. Y bien sabemos que esta se dio. El pueblo que había sido devastado regresaba a sus predios en Israel y Jerusalén. El profeta Ageo quiso, en nombre del Señor, advertirles que no se distrajera de lo esencial. En el fondo, para que no nos pase o le pasara lo que el Papa está hablando en relación pues a las debilidades que se han tomado en cuenta o se han comprobado en esta situación. La gente llegó, ¿qué fue lo primero que hizo al regresar? Llegó a reconstruir sus casas y sus instituciones,
Lo sentían como algo necesario e impostergable. Pero el pueblo se había olvidado de lo esencial, el templo, pero no tanto en la perspectiva de lo material, sino de la presencia de Dios como símbolo y signo de la presencia de Dios en medio de él. No porque lo otro no fuera importante, había que reconstruir ciertamente las casas, sino por lo que significaba. El pueblo había sido llevado al exilio por haberse olvidado de Dios. Y ahora, al regreso, no se podía olvidar de lo esencial que lo identificaba a ese pueblo, es decir, la alianza con Yahvé, simbolizada en la reconstrucción del templo. Recordemos algunas de las palabras de Ageo, y voy a citar el capítulo 1, versículos 2 al 4. Así dice Yahvé Sebaot: este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé. Fue pues dirigida la palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo en estos términos: ¿es acaso para ustedes el momento de habitar en sus casas apesonadas, mientras esta casa, es decir, el templo y por tanto la alianza, están en ruinas? El profeta ahora transmite un oráculo y va a advertir en nombre del Señor lo siguiente. Cito el capítulo 1, versículos 5 al 6 de Ageo. Ahora pues, así dice Yahvé Sebaot: apliquen su corazón a sus caminos. Han sembrado mucho, pero cosecha poca. Han comido, pero sin quitar el hambre. Han bebido, pero sin quitar la sed. Se han vestido, pero sin calentarse. Y el jornalero ha metido su jornal en bolsa rota. Este texto profético hoy también resulta para nosotros una llamada de atención. Aún en medio de la pandemia, con todas sus consecuencias, se nos ha invitado a pensar qué debemos hacer luego de la emergencia sanitaria creada en estos tiempos. Se nos ha hablado claramente que nos enfrentaremos a una situación futura que ha sido trastocada. Se habla de que ya no será lo mismo, que hay y habrá nuevos paradigmas, que el cambio de época terminará por acelerarse. En fin, aunque no hay un escenario del todo cierto, sí existe una preocupación por asumir los retos que vamos descubriendo. Ciertamente comienzan a darse algunos intentos de reflexión al respecto. Nos conseguimos con algunas diócesis e instancias eclesiales que están diseñando el plan de pastoral y las estrategias pastorales para el futuro, que aunque no sabemos cuándo llegará exactamente, lo avisoramos y lo anhelamos. Sin embargo, a pesar de esas reflexiones, corremos el riesgo que tuvieron aquellos israelitas a su regreso del exilio, preocuparnos de manera inmediatista y excluyente de lo que se ha perdido, lo que se ha dejado de hacer, y volver entonces a las andanzas sobre las cuales se nos ha llamado también la atención y que algunas hemos mencionado. Lo retrató el mismo Papa Francisco en su mensaje del 27 de mayo pasado, y cito: en nuestro mundo que tú tanto amas, Dios, más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Y hasta aquí las palabras del Papa. Más de uno estará pensando y anhelando el final de la emergencia sanitaria para retornar no al encuentro con Dios, sino con su forma de vivir antes, dejando a Dios en un segundo plano, o quién sabe dónde. Hay un ejemplo que lo traigo a colación. Hace 2 días, presidente de una nación muy importante de América Latina, todas las naciones son importantes, por supuesto, decía que no había que cuidar la Amazonía y por tanto que no había que intensificar en la protección, sino que había que explotarla para enriquecimiento pues, de la nación.
imaginación. Esto es volver o tener la mentalidad de situaciones difíciles. Todo esto constituye un gran desafío para la Iglesia latinoamericana. Lo hemos de ver ciertamente dentro de la perspectiva de su misión. Siempre estamos llamados a proclamar el Evangelio de Jesús a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo. Evangelio de liberación y que apunta a construir el reino de Dios, a la reconciliación, a la experiencia actualizada de la salvación nacida de la muerte y resurrección del Señor. Y desde este mismo horizonte, la actitud del profeta Ageo, antes mencionado, nos sirve de iluminación y le tocará a la Iglesia, madre y maestra, contribuir decididamente para que la pospandemia no se convierta en una carrera demencial hacia la recuperación de lo que se dejó o se pudo haber perdido. Y esto no solamente en el campo de lo económico, en el campo de lo social, sino incluso en el campo de lo eclesial. Yo le he escuchado a algunos sacerdotes que ya es hora de que termine esta pandemia para volver a regresar a los estipendios, a las primeras comuniones, a toda una serie de cosas que ciertamente son importantes, pero que si nos preocupamos solamente de ello, sobre todo en el campo de la pastoral de la conservación, denunciado en Aparecida, pues vamos a ir quizás incluso en una actitud de retraso. Podemos retornar al olvido de Dios, incluso dentro de la Iglesia, y de lo trascendente, que incluye seriamente la preocupación de los unos por los otros. Entonces, el mensaje deberá estar acompañado del compromiso y de la acción de todos los creyentes, y no creyentes también. Por gracia de Dios, tenemos algunos elementos iluminadores que nos permiten no solo entender la urgencia de prepararnos para ese futuro, guías evangelizadoras y pastorales, sino también que nos garantizan que la Iglesia, con su voz y su actuar de carácter profético, puede articular los esfuerzos de los creyentes y de tantas personas de buena voluntad. Así lo podemos encontrar en el número 53 de Aparecida, que cito: la necesidad de construir el propio destino y el anhelo de encontrar razones para la existencia pueden poner en movimiento el deseo de encontrarse con otros y compartir lo vivido como una manera de darse una respuesta. Se trata de una afirmación de la libertad personal y por ello de la necesidad de cuestionarse en profundidad las propias convicciones y opiniones. Hasta aquí el documento de Aparecidas mencionado. La Iglesia es consciente de estar en un cambio de época, donde hay que situar el futuro desde la actual experiencia desafiante hoy por la pandemia. Esto es posible. La Iglesia es capaz de articular los esfuerzos de todos y alentar la esperanza sin más interés que el del reino de Dios. La Iglesia lo puede hacer por estar encarnada en medio de un pueblo que sufre, pero que mantiene anhelos de crecimiento y liberación. Leemos en el número 536 de Aparecida, cito: en el corazón y la vida de nuestros pueblos late un fuerte sentido de esperanza, no obstante las condiciones de vida que parecen ofuscar toda esperanza. Ella se experimenta y alimenta en el presente, gracias a los dones y signos de vida nueva que se comparten. Se compromete en la construcción de un futuro de mayor dignidad y justicia y ansía los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios ha prometido en una morada eterna. El número 536 de Aparecida. El desafío del futuro exige de la Iglesia la convicción hecha siempre testimonio de que sin Cristo no se puede hacer nada. Los planes de cara al futuro, las estrategias, lo que podamos proponer, sencillamente hay que hacerlo desde lo que es propio e irrenunciable para la Iglesia, el Evangelio del Señor Jesús. De lo contrario, se podrá caer en la tentación de aquellos israelitas llegados del exilio, acomodarnos, buscar lo que se había dejado, recuperar lo perdido,
recuperar el tiempo que no pudimos utilizar en estos meses de pandemia. Y en esta línea se debe estar muy claros. Los pastores y el pueblo fiel, en el espíritu de sinodalidad, deben saber que han de actuar en el nombre del Señor. Incluso para la iglesia, el desafío la lleva a actuar siempre mirando el bien de la gente, no en la recuperación de sus propios espacios dejados antes de la pandemia. Y hago una paréntesis, hemos dejado algunos espacios por razones obvias, pero hemos alcanzado nuevos espacios gracias a la creatividad pastoral, a los medios de comunicación, etc. En esta línea se debe estar muy claro. Los pastores y el pueblo deben saber que han de actuar en el nombre del Señor. Incluso para la iglesia el desafío la lleva a actuar siempre mirando el bien de la gente. Perdona que lo repita. Una cosa que nunca se debe dejar es el principio de la encarnación. Este se ha desarrollado ampliamente en muchos sectores eclesiales y en la nueva formulación de la teología pastoral, para lo cual se han valido de los medios de comunicación social, redes sociales y otros instrumentos. Se ha hecho una peculiar forma de iglesia en salida. Eso creo que es la experiencia de todos nosotros. Y hoy esto hay que tenerlo en consideración, sin dejar de ver en el horizonte pastoral la centralidad de Cristo, pleroma que libera a la humanidad. Hablaremos seguidamente de uno de los grandes desafíos que nos presenta la situación y que nos corresponde asumir y al que hay que dar una urgente respuesta. Son muchos los desafíos, pero hay uno particular en el que quisiéramos insistir. Pero antes es bueno recordar las palabras del Papa Francisco que nos invitan a tener muy en cuenta, ya lo antes dicho, actuar siempre en el nombre del Señor. Solo así podrá vislumbrar y alcanzar el futuro de la pospandemia y de siempre. Los científicos tienen que hacer su trabajo, los sociólogos su trabajo, los psicólogos su trabajo, la iglesia su trabajo, pero nosotros no podemos dejar a un lado lo que sustenta nuestro trabajo, la centralidad del misterio de Cristo que nos ilumina. Dice, citando al Papa, al igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo no se naufraga. Pues porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta, dice el Papa, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Estas son palabras tomadas del mensaje Urbi et Orbi del 27 de marzo pasado. Dentro de la organicidad de la Iglesia, queremos hacer referencia a los laicos que ocupan un puesto primordial. Ellos, por razón de su pertenencia al pueblo sacerdotal, deben hacerse sentir en el mundo con su índole secular, propia de ellos. Santificarse y santificar al mundo, santificarse en el mundo. Dentro de esta perspectiva, una tarea impostergable es la promoción, formación y acompañamiento de un nuevo liderazgo católico laical, que ya mencionado hace un momento. Si al decir de Francisco se debe desclericalizar la Iglesia, donde se ha desarrollado o iniciar, si es que no se ha desarrollado, la promoción del laicado y dentro de él de un liderazgo vivo, eficiente, eclesial y decidido. Y cuando hablamos de liderazgo, no lo reducimos solamente ad intra, sino sobre todo lo expresamos con el gran reto ad extra, es decir, con esa índole secular propia de los laicos. Necesitamos líderes laicos en la política, en lo social, en el ámbito de la salud, en todos los ámbitos. La evangelización no se puede reducir solo a la catequesis, lo sabemos, o a la celebración
especiales en el marco de la caridad tan importantes y necesarias en momentos como este. Es urgente necesidad de un liderazgo que se haga presente en los diversos ámbitos de la sociedad. Habida cuenta de su índole secular, los líderes católicos, políticos, sociales, culturales, profesionales, deben actuar como constructores de la nueva sociedad. Este es un reto que hemos de asumir ya, sin esperar a que nos sorprenda el futuro. Quiero volver a repetir esto, que no nos sorprenda el futuro. No olvidemos las tendencias actuales de gente que piensa y planifica, orientadas a crear lo que parecieran unas palabras inofensivas, y quizás hasta las podríamos asumir nosotros, pero que contienen una ideología muy peculiar y una ideología que va incluso contra la dignidad humana y el bien común. Es esa tendencia que se llama ahora Nuevo Orden Mundial. Para nosotros está claro qué debemos hacer. Ese nuevo orden mundial para nosotros debería ser edificar el reino y hacer patente la novedad del evangelio que todo lo renueva. Sabemos muy bien que quienes lo están promoviendo van en otra línea. El documento de Puebla nos habló de una preocupación casi en términos de opción preferencial para atender a los llamados constructores de la sociedad pluralista. Lo vemos en el número 1206 de Puebla. Es un tema que no ha sido del todo estudiado, a pesar de la importancia que Puebla le dio y que generó ciertamente respuestas de parte de algunos laicos que se han organizado en estos términos. Pero constructores de la sociedad pluralista sigue siendo ese tema una asignatura pendiente. Aun cuando hay muy buenas e interesantes realizaciones, siento que todavía no hemos cumplido con lo propuesto en Puebla. Voy a citar el número 1206. La Iglesia colabora por el anuncio de la buena nueva y a través de una radical conversión a la justicia y al amor, a transformar desde dentro de las estructuras de la sociedad pluralista que respeten y promuevan la dignidad de la persona humana y le abran la posibilidad de alcanzar a su vocación suprema de comunión con Dios y de los hombres entre sí. Número 1206. Sigue siendo esto una tarea pendiente, una asignatura pendiente. Ya existen personas y corporaciones, como lo acabamos de decir, que andan promoviendo un nuevo orden mundial con criterios muy lejanos al Evangelio y a la dignidad de la persona humana. Incluso vemos creyentes, quizás hasta cercanos a nosotros, que están simpatizando y entusiasmados con esta propuesta. Ellos no están esperando que pase la pandemia para actuar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es una pregunta importante. Es imprescindible no solo una toma de conciencia al respecto, sino una decidida conversión pastoral que nos permita avisorar ya desde ahora un futuro donde haya un liderazgo católico laical capaz de construir una nueva sociedad. Ya deberíamos haber empezado hace mucho tiempo, donde todavía hay grandes vacíos y todavía no tienen la fuerza importante quizás en nuestras reflexiones. Cuando hablamos de laicos, muchas veces hablamos de sus trabajos, de sus ministerios ad intra, que son importantísimos, ciertamente. Pero cuando hablamos del líder secular, parece que nos da un poco de temor, e incluso a los pastores mismos de la iglesia, de acompañar a gente que está comprometida en los diversos campos del quehacer humano. Hay que comenzar ya, si no lo hemos hecho, en aquellos sitios donde no se tenga nada, y seguir profundizando esta tarea donde ya se haya comenzado o donde se esté comenzando de una vez. La promoción y el acompañamiento de ese liderazgo católico supone una cosa irrenunciable. Quienes los van a ejercer con la ayuda de los recursos humanos y sostenidos por la gracia del Espíritu, lo han de hacer con los dones recibidos en el bautismo y como miembros de la iglesia. No hay que tener miedo de promover líderes católicos
cualquiera que sea el partido que pertenezcan, líderes sociales, cualquiera que sea la acción social que realicen, siempre que lo hagan con criterios del Evangelio y que la iglesia los acompañe. Eso sí, la iglesia no está para fundar partidos políticos, ni quizás organizaciones que deben ser, cuando hablamos de la iglesia jerárquica o la iglesia en general, sino que eso es trabajo de quienes están metidos allí en el mundo, haciendo del mundo el reino de Dios posible. Lo han de hacer con los dones recibidos en el bautismo, acabamos de decir. Recordar esto nos permitirá después también diseñar estrategias, planes, acciones que, sin dejar de contar con los aportes de la ciencia y de otros elementos metodológicos, estén llenos de los principios y de la fuerza transformadora del Evangelio. Recordemos que esos dones que nos caracterizan a todos los bautizados son la fe, la esperanza y la caridad. Y si algo falta en el mundo de hoy es que nuestra fe sea contagiante, que nuestra esperanza sea contagiante y que nuestra caridad sea contagiante. Y quisiera referirme ahora a algunas ideas que deben caracterizar a los líderes católicos como personas de fe, como hombres y mujeres de esperanza, como personas de caridad y amor. La fe, en primer lugar, implica la decidida confianza en Dios de tal modo que se actúe en su nombre. Pero implica aceptar y asumir el riesgo de seguirlo, de saber que Él está con nosotros aún en medio de la tormenta. El Papa Francisco nos recuerda en su discurso del 27 de marzo pasado el episodio de la tempestad calmada. Y el maestro les reclama a los discípulos su poca fe, como echándoles en cara que no se sentían seguros con él en la barca. Los desafía y ellos reconocen quién es él. Pero no hay que olvidar que con esa misma fe se debe ver que ese mar, en ese momento encrespado y tormentoso, es el mismo que se encontrará luego de la tempestad. El mismo mar donde debemos bogar luego de la pandemia es el que ahora nos ha hecho sentir miedo. Los líderes católicos deben tener cuenta esto y así actuar desde su propia fe, sabiendo que no nos conseguiremos con otro mar. Es el mismo, pero donde se bogará para obtener la pesca buena y luego llegar a puerto seguro. Creo que esto es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque la poca fe que el Señor le reclama a Pedro y a los suyos, y nos puede reclamar a nosotros también, tiene que convertirse en la fe segura que va a la pesca, al mar adentro, en ese mar que hoy está encrespado y pasado mañana podrá estar tranquilo y luego volver a ser agitado por otra o muchas tempestades más. Necesitamos líderes católicos, políticos católicos, dirigentes sociales católicos que no tengan miedo de actuar con fe, que no prescindan de la fe. Muchas veces nos llama la atención, aquí por lo menos en Venezuela es un poco esta la situación, dirigentes católicos que vienen a hablar con los obispos o con los sacerdotes. ¿Qué va a hacer? Yo solo siempre de la iglesia. No. Lo político es una cosa y lo eclesial o lo religioso es otra. ¿No? Y no es así. La fe también tiene que manifestarse, por ejemplo, en la coherencia de vida de un dirigente político, económico, social, cultural, etc. Los líderes católicos de hoy, de manera especial, y de mañana particularmente, tienen que ser personas, hombres y mujeres de esperanza. La esperanza, ya lo sabemos, no es una actitud de conformismo o de resignación, ni consiste en aguardar que otros vengan a resolvernos los problemas. Con los dones del Espíritu, particularmente el del consejo, la sabiduría y el entendimiento, un líder católico en cualquiera de los campos de su liderazgo está llamado a ser persona de esperanza. Para ello, debe tener primero la conciencia de haber sido llamado por Jesús a contagiar esperanza.
Como lo supo interpretar Jeremías en el relato de su vocación, debe ser capaz de construir, de destruir lo negativo, de derribar los muros de división, edificar sobre roca y plantar la semilla de la plenitud. Para ello, quisiera comentarles un episodio evangélico que manifiesta cómo es esa esperanza, que manifiesta la esperanza como respuesta del líder católico. Puede llamar la atención, porque es un texto que generalmente nosotros lo utilizamos para la Eucaristía, pero que también, con la riqueza de la palabra de Dios, nos habla de la actitud de esperanza que el Señor pone como constructores de esperanza a los líderes católicos. Ante la multitud que había ido tras él y a la cual había que darle de comer, el maestro le dice a sus discípulos: denle ustedes de comer. Conviértanse en gente de esperanza. Respondan ustedes. Después yo intervendré, dirá el Señor. Es decir, Él intervendrá con lo que le es propio. Pero así convirtió a sus discípulos en hombres de esperanza, capaces de resolver en los momentos inesperados y difíciles la situación. Es decir, los retó y les hizo factores de esperanza. Son ustedes los que le deben dar el pan. Yo los voy a apoyar, yo voy a multiplicar, pero son ustedes los que deben dar el pan. Son ustedes los que tienen que atender a la gente. Y creo que esto es urgente. Hablo de Venezuela y creo que también es un poco el tema de muchos en América Latina, de muchos países en América Latina, el desprestigio, por ejemplo, del liderazgo político, el divorcio con sus bases, porque no son gente que transmiten esperanza, sino sencillamente intereses particulares, egoístas, ansia de poder. Hoy, el líder político católico debe ser consciente con su fe, factor de esperanza. Lo mismo en los diversos campos. Quizás entre los médicos vemos eso, sobre todo aquellos que están trabajando en el COVID-19, atendiendo enfermos, sí contagian esperanza, aún siendo realistas muchas veces en circunstancias que les son sumamente difíciles. Y por último, como tercera característica bautismal, los líderes católicos tienen que ser hombres y mujeres de caridad y de amor. El mandamiento del Señor fue claro. En esto van a reconocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está la base, como yo los he amado. Aquí está la clave del éxito de todo trabajo apostólico y de liderazgo de miembros de la iglesia. Actuar en el nombre del Señor implica amar como yo los he amado. Y el amor todo lo puede. Es lo que evitará que se desvíen las atenciones o se busquen satisfacer los intereses particulares y el afán de poder. El líder católico en cualquiera de los campos nunca va a buscar su propio interés, sino el interés del pueblo. Más aún porque es hombre del pueblo, va a decir: yo estoy con el pueblo. Es lamentable que uno le escuche a muchos líderes católicos y no católicos esta expresión: tengo que ir al pueblo, o a buscar un voto, o a buscar alguna satisfacción. Cuando un líder católico se me acerca y me dice, incluso religioso, hasta sacerdote, yo tengo que ir al pueblo, rezo por su conversión porque hace muchos años que dejó de ser algo importante, que es ser pueblo. El amor todo lo puede, y es lo que evitará que se desvíen las atenciones. Con el testimonio de amor, el líder católico hará posible que muchos se acerquen, que regresen al redil y se construya con justicia, paz, libertad, solidaridad, fraternidad. Es desde la caridad como esos líderes de hoy y de mañana harán sentir la importancia de luchar y defender el bien común. Esto nos lleva a otra cosa que es importante. El líder nunca busca estar en el primer puesto, sino, como nos enseña el mismo Señor, y lo vamos a ver ahora, se distingue por el servicio. Actuando con la conciencia de ser discípulos de Jesús,
Por tanto, en su nombre, como personas de fe, esperanza y caridad, siempre, pero de manera especial, los líderes católicos serán capaces de llevar a cabo los ejes direccionales de su trabajo en clave eclesial y evangelizadora. Y mencionaré 4 ámbitos que distinguen la evangelización. El ámbito de la comunión, tanto con la iglesia como con la sociedad. Debe manifestarse el líder en comunión con la iglesia, con sus pastores y con todos los demás miembros del pueblo de Dios, con toda la sociedad, de manera incluyente. Realizará su trabajo sin distinciones ni discriminaciones de ningún tipo. Por actuar en nombre del Señor, debe ser imitado y sabrá que su compromiso es para la liberación plena de todos, para lo cual deben servir y no ser servidos, como nos recuerda Jesús en el texto del Evangelio de Marcos, capítulo 10. Todo ello con la conciencia de actuar como miembros de la iglesia, sacramento de comunión y en el nombre del Señor. En el ámbito del testimonio de la palabra, de la martiría, como dirían los expertos, si algo debe caracterizar a un líder católico es que actúa en el nombre del Señor, es decir, es ser testigo, siendo testigo. Y debe serlo sin temor y temblor, haciendo difundir la misma palabra con sus consecuencias, entre ellas la doctrina social de la Iglesia, en todas partes y en todas circunstancias, como nos recuerda el texto de Acción de Gracias de Pablo a los tesalonicenses, que en todo tiempo y en todo lugar hicieron extender la palabra, que cundiera la palabra. Y aquí quisiera hacer una pequeña paréntesis. La urgencia que tenemos, no solamente con los líderes, sino también con los sacerdotes y con todo el pueblo de Dios, de enseñar la doctrina social de la Iglesia. Hay un gran desconocimiento, un gran vacío, y si algo debe fortalecerse en la formación del liderazgo nuevo es en este campo de la doctrina social de la Iglesia, que está enmarcado dentro del testimonio de la palabra. También, aunque suene quizás extraño, debe realizarlo con sentido celebrativo, litúrgico, es decir, dando gracias, dando acción de gracias y motivando a los demás a lo mismo, para reconocer la importancia de Dios en la vida e historia de la humanidad y caminar en la novedad de vida de la cual nos habla San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 4. Asimismo, debe tener la actitud de compartir lo que se festeja, que es la vida, hacer memoria de Cristo, hacer memoria del Padre, hacer memoria del Espíritu Santo, hacer memoria del Dios de la vida. Si hay un compromiso por la vida, esta será siempre celebrada, conmemorada, aún en medio de las dificultades y de los problemas. Vida y dignidad humana que reflejan la vida y la santidad del Dios de la creación. Y por supuesto, en el ámbito de la caridad, con total caridad. Siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos, todo líder religioso, social, político, económico, cultural, debe ayudar a todos para que sean partícipes de los bienes de la creación. Que se comparta lo que se posee y se ayude con total solidaridad. No olvidemos que el término solidaridad en algunos textos de la Escritura, sobre todo del Nuevo Testamento, es sinónimo de koinonía, por tanto de comunión. De manera que todos seamos capaces de colocar lo que tenemos en común y así que nadie pase necesidad. Los líderes católicos y sobre todo los líderes políticos que tienen que ver, los líderes sociales que tienen que ver con el contacto con la gente, deben ser factores de esto, que nadie pase necesidad. Un líder católico debe enfrentar hoy y en la pospandemia los desafíos que se le van presentando. Ha de hacerlo como creyente y discípulo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y con la conciencia segura de ser servidor y testigo, como lo entendió Pablo desde el mismo día de su conversión. Así lo hizo saber en el capítulo 26
versículo 16, en el discurso de su autoapología ante Festo. Habida cuenta de esto, en la perspectiva del reino de Dios, el líder católico habrá de empeñarse a contribuir en la reconstrucción de la sociedad después de esta emergencia sanitaria que tenemos. Y debe hacerlo con la plena conciencia de que es un constructor de la sociedad, sin excluir a nadie, sin encerrarse en capillismo de sus asociaciones. Debe manifestarse como un agente de la iglesia en salida para buscar, atraer, curar, alentar, pero siempre desde dentro, desde el pueblo. Un líder que no está dentro del pueblo, que no se siente miembro del pueblo, podrá ser dirigente, caudillo, pero no es líder. Y por ciencia de la encarnación, y le va a costar actuar en el nombre del Señor. Se requiere ciertamente el acompañamiento de toda la iglesia, de los laicos y de los pastores. Más todavía, deben sentirse no solo miembros de la iglesia, estos líderes católicos, sino protagonistas de la iglesia en la sociedad. Por eso, hoy y mañana, los ministros y pastores, los agentes de pastoral, los dirigentes laicales, tenemos la gran responsabilidad de promover, alentar, acompañar y sostener a los líderes laicos que trabajan y trabajarán en el mundo, en todos los sectores del mismo. La política, lo social, lo económico, lo cultural, es el campo del trabajo, etc. Así nos lo dice el documento de Puebla en el número 1253, que voy a citar. A los hijos de la iglesia que se empeñan en puestos de avanzada, queremos transmitirles nuestra confianza en su acción, haciendo de ellos nuestros mensajeros de nuevas esperanzas. Sabemos que en el Evangelio, en la oración y en la Eucaristía, tratarán de encontrar la fuente para constantes revisiones de vida y la fuerza de Dios para su misión y acción transformadora. Con los planes, estrategias que se vayan desarrollando y en cada iglesia, en cada comunidad, también en cada asociación laical, se deben ir elaborando ya, si no se han hecho, planes, estrategias, no solamente para el momento actual o los programas que ya vienen de atrás, sino también lo que tenemos que ir diseñando para el futuro. Se podrá ir asumiendo esta tarea con más parresía, es decir, con valentía, determinación, entusiasmo. Esa palabra parresía la debemos utilizar, pero no solamente en los labios, sino desde el corazón, a fin de que se pueda conseguir la edificación de la civilización del amor, que es una de las expresiones más bonitas para hablar de la edificación del reino de Dios en el mundo y que tiene como autor prácticamente al Papa Pablo VI, el gran Papa Pablo VI, que ahora está siendo nuevamente redescubierto en su pensamiento y sobre todo en su compromiso de renovación de la Iglesia. Dice el Papa lo siguiente, citamos al Papa Pablo VI: ni el odio, ni la competición, ni la avaricia será su dialéctica, es decir, la dialéctica de la civilización del amor y por tanto de aquellos que trabajan en la construcción de la civilización del amor, sino que el amor generador de amor, el amor del hombre por el hombre, no por intereses temporales o ambiguos o por autocomplacencia, sino para el amor a ti, oh Cristo, descubierto en el sufrimiento y en las necesidades de todos nuestros semejantes. La civilización del amor prevalecerá en los afanes frente a las implacables luchas sociales y dará al mundo la soñada transfiguración de la humanidad finalmente cristiana. Esto va a suponer de parte de la Iglesia, de los obispos, de los presbiterios, los vicarios de pastoral, de los grupos apostólicos, de las escuelas católicas, de las universidades católicas, algunos pasos. Y quiero referirme, haciendo una breve paréntesis, la tarea inmensa de las escuelas católicas. Las escuelas católicas no pueden seguir siendo sencillamente ámbitos
de una calidad educativa solamente por tener esa calidad que es importantísima. Si nosotros hubiéramos puesto en práctica lo que en Medellín se habla de la educación católica, yo creo que muchas cosas hubieran cambiado. Y Medellín nos habla que la educación católica debe ser evangélica. Sabemos muy bien que en muchos de nuestros países, las escuelas católicas, más que producir nuevos líderes, producen nuevos ateos. Y esto hay que corregirlo y darle una transformación. Y es el momento para hacerlo. ¿Cuáles son los pasos que debe hacer la iglesia con todas sus instituciones y con todo su personal? La primera, ya lo mencionamos hace un momento, pero la primera es la captación y promoción de líderes católicos, donde no se haya captado. Es que esto es una tarea continua porque cada día se van captando nuevos líderes. Captación, pero también promoción. No se trata de decir vamos a captarlos, sino de promoverlos, prepararlos. Esto implica un segundo paso, la formación integral y permanente para el compromiso y el acompañamiento en tercer paso y lanzamiento con un envío. ¿Por qué la iglesia no se arriesga a enviar a sus dirigentes católicos en el campo de la política, cualquiera que sea el partido? Cualquiera que sea, siempre que sea dentro del marco de los principios del Evangelio, de los dirigentes sociales. Y era la impresión de que a veces vamos, algunos sacerdotes, a hacer alguna bendición, etcétera, pero tímidamente. No, ¿por qué no hacemos nosotros, empezando por mí en mi diócesis, que no lo hago, pero ¿por qué no lo hacemos? Un encuentro de líderes políticos católicos y enviarlos, ustedes, cualquiera que sea su ideología política, pero creo que si son católicos, aunque haya intereses diversos, siempre va a haber algo que los va a unir, que es el servicio y la dignidad de los seres humanos. Estos pasos constituyen una tarea necesaria en nuestro continente tan golpeado, además de la pandemia, por la crisis moral, social, económica, política, que ha sido agravada por el gravísimo, valga la redundancia, vacío de liderazgos creíbles en todos los campos. De allí, la urgencia de un trabajo que nos impulse a la pandemia, pero comenzando ya desde ahora, a darle una respuesta desde la fe a todos los hombres y mujeres de nuestras naciones. Esto es válido para toda América Latina. En nuestras iglesias locales, desde los movimientos apostólicos, las comunidades parroquiales y todas las instancias eclesiales, se debe no solo tomar conciencia, sino tomar la decisión de hacer realidad todo esto. Cada país, cada iglesia local podrá hacerlo según sus propias características y necesidades, y ojalá lo hagamos. Sin embargo, no es algo que pueda esperar para después. Hoy es el día de la luz, el día en que amanece. Hoy es el día de la salvación, nos recuerda Pablo. Hoy es el día en el que hacemos memoria del futuro, adelantamos el futuro liberador de la Pascua de Jesús, hoy y no mañana. La clave será hacerlo con una profunda espiritualidad centrada en Cristo, como nos lo enseña el Papa Francisco. El Papa tiene también una expresión muy hermosa que lo dijo el 27 de marzo pasado, y voy a citarlo. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Podemos hacer miles de planes y tenemos que hacerlo, pero que siempre sea con el discernimiento que viene del Espíritu. Es animarse, dice el Papa, a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien
fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar, a abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. Como ustedes han visto, he tratado de hablar más desde el Evangelio, desde la fe. No se trata, si alguno esperaba algún recetario, no era la intención, sino ver un poquito cómo la situación que estamos viviendo nos desafía y cuáles son los principios. Y la tarea es clave. Tenemos que actuar hoy porque ya el futuro está presente, sobre todo para los que creemos en la Pascua. Hacemos memoria del futuro. Y una de las tareas fundamentales es, dada las circunstancias que nos están golpeando y de tantos ataques que no solamente la iglesia, sino toda experiencia de fe por grupos que están buscando destruir lo trascendente, el compromiso es formar evangelizadores también en el campo del liderazgo político, social, económico, cultural, religioso, por supuesto. Y recordamos, entonces, para terminar, lo que dice el Papa: abrazar al Señor. Hay que estar unidos al Señor. Si queremos dar esperanza, abrazar al Señor. ¿Para qué? Para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y que da esperanza. Gracias por la atención, gracias por esta invitación, que Dios nos siga bendiciendo y, como solemos decir aquí, ánimo y adelante en el nombre del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Muy motivadora, también muy clara la ponencia que nos ha compartido el día de hoy. Vamos a dedicar estos minutos que nos quedan de sesión académica, ¿cierto?, de este día sábado, para que las personas participantes que quieran hacer alguna pregunta para profundizar algún tema, lo podamos hacer. Lo vamos a hacer a través del sistema, como les indiqué al principio, aunque no estaban todos. Hay la posibilidad en la parte inferior de donde dice participantes, sale en todos los que estamos en este momento, somos 125 personas conectadas. Hay la posibilidad entonces de levantar la mano. Ya veo varias manos levantadas. Vamos a hacer rondas de 3 preguntas, Monseñor, para que de pronto tome nota o algo para responderlas. Entonces, vamos a comenzar con Mario Adalí. Adelante, Mario, yo te reactivo el sonido. Adelante, Mario. Que prenda el micrófono. Sí. Mario. Sí. Okay. Gracias, Monseñor. Lo felicito por la temática. Ha tocado un tema muy interesante y es sobre la promoción en este nuevo liderazgo en este tiempo de pandemia. Comparto con usted esa inquietud de quién forma a los líderes políticos. Es una pregunta que he venido escuchando desde mi vida de seminario y hasta la vez no veo pues esa respuesta. Yo creo que debería ser una línea de pastoral, no sé, desde el CELAN, así como ha habido una preocupación pastoral en estos grandes documentos que hemos recibido. Debería ser, digo yo, perdón si me equivoco, una línea, no sé, de la conferencia latinoamericana hacia las conferencias de los distintos países, de formar a nuestros líderes políticos. Escuchamos, por ejemplo, en los canales de televisión, que nuestros diputados, algunos son católicos, los alcaldes son católicos, etcétera, etcétera. Pero qué buena propuesta ha hecho usted de tener una conferencia, de tener una reunión, de convocar a estos líderes y hacer una propuesta en este tiempo, ¿no? Yo creo que eso siento yo que es una iluminación del Espíritu Santo y ojalá debería ser una preocupación de todas las conferencias latinoamericanas de formar a nuestros líderes. Yo creo que si nuestros líderes estuvieran formados, otra realidad fuera con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Los fondos fueran bien utilizados, etcétera, etcétera. Gracias, Monseñor, y yo espero pues que usted, iluminado también desde el Espíritu, haga esa propuesta a nivel latinoamericano, a nuestros obispos, a nuestras conferencias,
de acentuar más ahí en nuestros líderes políticos católicos. Gracias, señor. Muy bien, gracias Mario. Vamos a darle entonces la palabra ahora a Carlos Medallo. Carlos. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Adelante. Ya, buenos días, monseñor. Mellado, mi apellido, por si acaso, don Julio. Bueno. Monseñor, agradezco la exposición. Yo quería preguntar muy breve sobre un término que mencionó usted allí, el nuevo orden mundial. Esta tendencia que tiene características ideológicas. Yo soy de acá de Chile y soy sacerdote, y la verdad es que, aunque usted lo mencionó a nivel latinoamericano, y también estoy de acuerdo que a nivel mundial hay una crisis en el ámbito político, pero nosotros aquí en Chile esa crisis afecta a toda la institucionalidad, a toda la iglesia, incluyéndola. Tenemos una crisis de desconfianza. Entonces, nuestra gente busca mucho refugio en las redes sociales, por ejemplo, sin descalificar la buena función que tienen las redes sociales, pero también está el tema de que allí hay una abundante información, y aparece aquí el tema del nuevo orden mundial. Es un tema que, lo digo con sinceridad, yo lo he escuchado de personas, y me llamó la atención ahora que usted lo mencionaron, no lo había escuchado en otras presentaciones, en donde yo personalmente lo veo con cierto escepticismo. Esto no es, y por eso quise hacer la pregunta. Por ejemplo, para graficar un poquito la pandemia, ya no le dicen pandemia, sino que pandemia, en donde todo esto simplemente está como orquestado, está preparado y responde a un grupo, como lo mencionó usted. ¿Qué grado de veracidad, qué grado de certeza tenemos que darle nosotros? De algún modo influye, ¿no? Porque la gente lo lee y le provoca temor, incluso cambia la forma de actuar frente a la pandemia, si uso mascarilla o no, si recibo una vacuna o no. ¿Qué grado nosotros de importancia tenemos que darle a esta realidad del nuevo orden mundial? ¿Es verdad o no es verdad? Gracias, monseñor. Monseñor Mario, respondemos esas dos inquietudes y ahora damos la palabra a otras dos intervenciones. Adelante, Ok. monseñor. Bueno, gracias por las preguntas. Hay una, más que pregunta, pues mi tocayo Mario ha hablado de la necesidad de que esto sea una línea, no solamente del CELAN, sino yo creo que de toda la Iglesia Universal. ¿Y quién forma a los líderes políticos? Esa es la pregunta de quién quiere ser millonario, como se suele decir. Pero la respuesta es la Iglesia. Ahora, cuando se habla de la Iglesia tiene también sus instrumentos. Por eso yo creo que una de las cosas que valdría la pena fortalecer es toda la temática de la pastoral educativa, la transformación, verdaderamente el cambio radical de la intencionalidad de las escuelas católicas. Las escuelas católicas no pueden seguir siendo solamente para que haya calidad educativa. Es para formar los cristianos católicos, o aquellos que no siendo católicos cristianos van a incorporarse activamente en la sociedad. Y lo mismo en las universidades católicas. Yo tengo una universidad católica y estoy insistiendo ahora precisamente en la necesidad de fortalecer nuevos líderes, porque no puede ser que produzcan abogados y después la mayor parte de los abogados le reclamen a la Iglesia cosas o ni siquiera conozcan la doctrina social de la Iglesia. Existen algunas academias a nivel mundial, a nivel latinoamericano tiene su sede en Chile, la Academia de Liderazgo. Y yo creo que es una tarea, estoy perfectamente de acuerdo contigo, Mario, y debe ser una preocupación. Yo seguiré insistiendo desde mi conferencia episcopal y también en las diversas reuniones, y estoy seguro que en la reforma que se está haciendo del CELAN, porque
porque tengo entendido que este es uno de los puntos importantes, va a surgir como una línea de acción, pues la formación. Ya el CELAC, junto con la CAL, hace 3 o 4 años, si no me equivoco, comenzó una serie de encuentros con líderes políticos católicos. Habría que hablarlo un poquito más. Existen asociaciones de empresarios católicos, de manera que existen muchas iniciativas. Lo que habría que hacer es como una gran coordinación. Completamente de acuerdo de que la Iglesia debe, a través de la educación católica, de las universidades católicas y de los diversos centros de formación laicales también, preparar los nuevos líderes que se necesita, no solamente en lo político, sino también en lo social, en lo económico, en lo cultural, porque en el mundo cultural creo que hay un gran vacío en este momento del ámbito eclesial. Pero gracias por tu indicación y bueno, vamos a seguir fortaleciendo esa propuesta. En cuanto al nuevo orden, Carlos, no es fácil hablar del nuevo orden mundial porque el término es atrayente, es un término bonito y que puede ser asumido si va, dijéramos, en la línea de los criterios del Evangelio o al menos del respeto de la dignidad humana. Pero en el fondo, esto no es algo nuevo, ya en los años 70 comenzaron a funcionar, a aparecer, e incluso tipo medios caracterizados como sectas pseudo-religiosas, grupos llamaban así nuevo orden social, nuevo orden mundial, etcétera, con una inspiración muy en la línea de la propuesta del nazismo, no del hombre nuevo, sino del nuevo hombre, y que implicaba pues también la selección, y por eso este nuevo orden mundial va auspicia muy veladamente todo aquello que sea, por ejemplo, la eutanasia, el aborto, toda una serie de cuestiones. Ciertamente que hay que conocer más y creo que un buen servicio de las emisoras de las diócesis, de las conferencias episcopales, de dar información sobre esto. Y yo me imagino que también pues tenemos que hacer un estudio todavía un poquito más. Hablabas también, Carlos, de cómo las redes sociales pues pueden influir notablemente en esto. Y es cierto, las redes sociales no son ambiente exclusivo ni excluyente de la iglesia, para la iglesia, ni exclusivo de todo lo demás. Nosotros también tenemos que valernos de las redes sociales sin caer en fundamentalismo, ni en espiritualismo, ni en rigorismo, ni tampoco en romanticismo, sino explicar desde las redes sociales todo lo que hace la iglesia, lo que debe hacer la iglesia. Ahora bien, en todas partes se está dando una crisis de la institucionalidad. ¿Qué debe hacer la iglesia ante esta situación? Sobre todo cuando hay problemas, conocemos los problemas en algunos países que ha tenido la iglesia y que le ha bajado su número en la, dijéramos, en la aceptación, al menos en las encuestas de parte de la gente. La iglesia tiene que hacer muchas cosas, ciertamente, pero sobre todo ser iglesia, identificarse con la gente, con toda la gente, pero de manera particular con aquellos más necesitados. Y cuando hablamos de necesitados, no solamente en lo económico, en lo social, sino tanta gente que está necesitada en el ámbito de lo afectivo, de lo psicológico, de aclarar sus cosas. Pero yo creo que si la iglesia toma conciencia de que es pueblo de Dios y que todos, no solamente los obispos, los sacerdotes o las monjas, sino todos son corresponsables, cada uno con su responsabilidad y su cuota de responsabilidad. Y hablando de la sinodalidad, pues va a recuperar mucho y sobre todo va a tener el liderazgo eclesial en los laicos, también en los sacerdotes y en los obispos, desde su pertenencia al pueblo, a la sociedad. Y teniendo claro, nosotros no tenemos que ponernos a sino sencillamente tenemos que anunciar el Evangelio. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo
es que la iglesia no está anunciando el evangelio de Jesucristo, sino que se ha detenido en cosas que son importantes. Yo no digo que no, moralismos, muchas cuestiones de tipo preceptual, pero si se habla de Jesucristo, eso va a atraer gente, porque se va a hablar de Jesucristo, un Jesucristo encarnado, un Jesucristo liberador, un Jesucristo que tiene un evangelio que transforma la sociedad. Ahora, hay que tener los ojos abiertos porque siempre va a haber, San Pablo lo mencionaba a cada rato, también los profetas, los falsos profetas, bueno, también los falsos evangelizadores. Necesitamos que la iglesia sea clara y que la iglesia se la juegue por la gente. Si nosotros no nos la jugamos por la gente, por los migrantes, yo puedo poner el ejemplo de aquí de Venezuela, que ya lo que significó para de fortalecer nuestra presencia con los migrantes cuando el gobierno nacional, lamentablemente, y un sacerdote, lamentablemente, acusaron a los migrantes que regresaban de ser trocheros infectados, bioterroristas. La única institución que salió en defensa de ellos fue la iglesia. Los políticos no les interesó. ¿Por qué? Porque saben que ellos van por otro lado. Bien, pero sí creo que las dos preguntas ameritan, primero, un fortalecimiento de la formación y también un fortalecimiento de la evangelización, del anuncio del evangelio frente a ideologías que se disfrazan siempre de cosas bonitas. Gracias. Muy bien, gracias, Monseñor, por las respuestas. Vamos a hacer esta última ronda porque nos ha llegado ya el tiempo. Camilo, Rafael Martínez y Johnny. Adelante, Camilo, con tu inquietud. Monseñor, muchísimas gracias por esta experiencia. Gracias, Julio, por este encuentro. Una pregunta y una anécdota, Monseñor. Claro que la anécdota también va con una pregunta. La pregunta es, en este momento de pandemia, desde su experiencia, de lo que descubre, de lo que ha vivido, ¿qué énfasis tendríamos que darle a la catequesis? En esa catequesis que es nuestro llamado, que es en ese proceso de iniciación. Y la anécdota es interesante y sencilla. Me llama a una comunidad religiosa donde pues, son 3 religiosos en su profesión. Hay un psicólogo, un teólogo y un pastoralista. Ellos generalmente viven la Eucaristía por medio de estos medios, pero se les terminó la reserva. Y me llaman y me dicen, mire, se termina ahora la reserva, nosotros escuchamos y atentos siempre a la Eucaristía. ¿Y será que en esa Eucaristía, a través de estos medios, la reserva que se nos acabó no llega a ser convertida en ese cuerpo de Cristo? Nos quedamos sin reserva, pero estamos en la misa. A través de estos medios no llega a ser ese cuerpo de Cristo. Pues me llamó la atención la pregunta y sobre todo que son personas preparadas. Y me quedé pensando en eso y también pensando en las familias que han vivido esta experiencia pastoral en estos medios. ¿Usted qué les diría a ellos? Bien, gracias, Camilo, por tu pregunta. Adelante, Rafael Martínez, con la inquietud. Rafael. Apague el teléfono. O el micrófono, que prenda el micrófono. que haga el micrófono. Aló. Ya, te escuchamos, Rafael. Adelante. Monseñor, son 2 preguntas que tengo para hacer. Una, ¿cómo presentar la Iglesia como sacramento de salvación, como dice el Concilio Vaticano II? Si por los concordatos, bueno, más bien por las reformas que han sufrido los concordatos, hablo especialmente del concordato en Colombia, donde el matrimonio católico ha perdido su validez, hay que conceder el divorcio, donde la educación religiosa en los colegios es prácticamente nula y donde al clero se le juzga de manera igualitaria como cualquier persona. ¿Cómo presentar la Iglesia como sacramento de salvación en los establecimientos educativos? Hemos
Constitución de la reforma que hubo en el año 91, sacamos a Dios de la Constitución, la iglesia es más una piedra de tropiezo hoy día, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿cómo hacemos para eso? Y la otra preocupación, Monseñor Mario, es cómo formar esos líderes sin que se conviertan en meros caudillos políticos y se queden solamente en el trabajo social, en hacer casas, en construir viviendas, en regalar mercados, y no pierden de vista el Evangelio. Lo digo por una experiencia que tuvimos, padre. Fuimos a una parroquia de muy bajos recursos, de las periferias de la ciudad. Estoy hablando de Neiva, en el Huila, Colombia. Y lo primero que nos preguntó el curita fue, ¿cuál es el trabajo social que venimos a hacer? Nosotros somos con mi esposa catequistas. Y dijo, no, venimos a anunciar el Evangelio, pero lo que esperaba la gente con nuestra llegada y lo que esperaba el cura con la llegada de nosotros eran mercados. Y nosotros, la misión de nosotros era anunciar el Evangelio en un tiempo determinado. ¿Cómo podemos evitar eso, no? Que nos convirtamos en meros caudillos políticos, no nos secularicemos y no perdamos de vista el Evangelio. Gracias, padre. Bien, gracias por tu pregunta. Adelante, Johnny, con la pregunta y después, Monseñor, entonces responder esta ronda. Adelante, Johnny. Monseñor, agradecerle la ponencia que nos ha regalado y me ha llamado la atención algo que ha tocado de Puebla, cuando hablaba de la construcción de la sociedad pluralista. Un poco lo que fui escuchándole, me di cuenta que de frente a la pandemia, de frente al futuro, que es el título de esta conferencia, usted presenta la formación como una clave para toda la clase dirigente de la sociedad, donde los laicos tienen esta responsabilidad, ciertamente acompañado por la iglesia jerárquica, que tiene la misión de formar la conciencia. Y en esto que usted iba mencionando, digamos, hay un punto que quisiera que profundizara y que pues a mí también me ayudaría, ¿no? Que es cuando usted habla del querigma, el anuncio del Evangelio, el anuncio de Jesucristo, como principio vital de esta formación, en respuesta a la pandemia, ¿no? ¿Cómo, mi pregunta va ahora, cómo una escuela de formación, sea católica, una escuela de formación a nivel universitario o a nivel diocesano, qué criterios podría profundizar en base a este querigma para formar la conciencia del ciudadano, del laico comprometido en la iglesia? ¿Cuáles serían esos criterios que usted nos recomendaría para acompañar esta formación de la conciencia, ya que la iglesia jerárquica no puede inmiscuirse, pero su labor clave es formar la conciencia de quienes van a tener la responsabilidad, también parte de la iglesia, de asumir estos riesgos y también estos desafíos que vamos a tener que vivir luego de la pandemia? Gracias, Monseñor. Listo. Gracias por la pregunta. Adelante, Monseñor. Bien, yo creo que las diversas intervenciones ameritarían otra conferencia más larga, pero voy a tratar de responder. Hay un hilo conductor en las tres preguntas que creo que es importante y voy a partir del hecho de la catequesis. Una de las cosas, y fíjense, si nosotros analizamos bien sobre todo Medellín, Puebla y después las otras conferencias generales del episcopado, si nosotros hubiéramos puesto en práctica todo lo que se ha indicado allí, por ejemplo, sobre la catequesis, no tuviéramos los problemas que tenemos hoy. ¿Dónde está el problema? En que la catequesis la hemos siempre dirigido, siempre o casi siempre, hacia mentalización. Es decir, yo hago la catequesis porque voy a hacer la primera comunión, porque voy a confirmarme, porque me voy a casar, etc. Y eso no es la catequesis. La catequesis es la segunda parte después del querigma, es decir, es el conocimiento del misterio de Dios, de la iglesia, del evangelio, de la palabra, con todas sus consecuencias para ponerla en práctica con motivo de
la primera comunión, del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación, etcétera. Pero no, la catequesis no con un sentido testimonial. Y por eso entonces también eso influye, lo mismo influye en la educación católica. Si nosotros le damos una vuelta a la catequesis y como decía muy bien Johnny, allí es donde tenemos nosotros que formar la conciencia, no manipular la conciencia, sino darle los criterios del Evangelio, porque ya desde niños, adolescentes, jóvenes, la catequesis es todo un camino, es todo un itinerario. Y por eso una de las tareas fundamentales y urgentes también, hemos hablado del liderazgo, pero una de las cosas y que hemos quizás redescubierto ahora con la pandemia, es que tenemos que cambiar no el método, porque los métodos pueden cambiar, sino la intencionalidad de la catequesis, que es decir, ¿para qué yo podemos tomar el ejemplo, qué sé yo, de los padres de la iglesia? La catequesis no era para que hicieran la primera comunión, sino para que fueran mejores cristianos, cristianos que optaban por Cristo y luego en su vida matrimonial, en su vida laical o en su vida ministerial, pues pudieran actuar en el nombre del Señor. Porque hay muchos sacerdotes que fracasan o que no actúan correctamente, porque no han tenido la desde pequeño, entonces vienen arrastrando toda una serie de cosas. Lo mismo sucede con los laicos. De manera pues que creo que es importante, sobre todo Camilo que hablaba de la catequesis, y también si nosotros esto se lo ponemos en práctica, Rafael, cuando tú has logrado que el que va a recibir la catequesis, o con el que tú vas a dar la catequesis, o donde tú vas a misionar, te pida también, porque lo necesita de comer, necesita lo mejor de una acción social, pero cuando tú sabes hacerlo, poniendo en práctica lo del mandamiento del amor, te vas a dar cuenta de que el Señor educó, vamos a hablar así, el ejemplo es muy sencillo y no es el mejor, pero el Señor dio el mensaje y después tuvo que darle de comer y retó a los discípulos, de manera que la acción eclesial siempre es integral. Es verdad que hay momentos bien difíciles en los que tú tienes que atender quizás lo humano, lo social, pero sí, con ese sentido, y no reducir tampoco lo misionero solo a lo social, pero tampoco solo a lo, dijéramos, al anuncio dijéramos, de una verdad o de un misterio o de una enseñanza, ¿no? Creo que hay que saberlo integrar y ahí es donde está lo difícil, en buscar el justo equilibrio. Pero creo que es por allí y si tú lo logras hacer, te vas a presentar como una iglesia sacramento de salvación, ciertamente, que va a trabajar. Miren, hay una experiencia que de aquí de mi diócesis, perdona que la haga, es una experiencia, pues sencillamente no es la mejor, pero es interesante. A nosotros nos quitaron la posibilidad de hacer la educación religiosa escolar. Y con los responsables de ese campo y con muchos maestros, y sobre todo con algunos párrocos, donde teníamos la posibilidad de hacerlo, dijimos, mientras no nos cierren las escuelas, vayamos a dar la educación religiosa escolar, la educación de la fe. Mientras no nos cierren las iglesias, vayamos a hacer las celebraciones. Mientras nosotros no nos cierren las iglesias, el párroco que vaya mientras no nos cierren las puertas, que el párroco vaya a los liceos y a todas partes. Yo recuerdo que en las visitas pastorales que he ido haciendo y que voy haciendo, una de las cosas que a veces me reclaman, porque es imposible llegar a todas las escuelas, mire que no nos visitó esta vez, caramba, queremos que nos visite. Si uno deja un vacío, otro lo llena. Y si a uno debe poner el pie para que quede una rendija por donde podamos entrar. Yo creo que una de las cosas que a veces nos sucede es que dejamos el gobierno o el Estado prohíbe tal cosa y entonces nosotros ya nos damos por vencidos. San Pablo le dijo a Timoteo, insiste a tiempo y a destiempo. Y eso nos lo está diciendo a nosotros.
Y lo mismo pues sucede en el campo, dijéramos, de la catequesis, de la formación. La catequesis debe ser eminentemente testimonial y no tenerle miedo al fenómeno de secularización, sino lo que le tenemos que tener miedo es al miedo a enfrentar la secularización. Lo que le tenemos que tener miedo es al pasivismo. Lo que le tenemos miedo es precisamente a la tibieza. Y por último, en relación a lo de la Eucaristía, uno de los grandes problemas que creo que la gente se ha ido dando cuenta, personalmente yo lo hemos comentado aquí con los sacerdotes, con los laicos, es que tenemos una concepción de la Eucaristía demasiado ritualista y en un ambiente de pandemia como el que estamos viviendo, donde se limita la llegada al templo, el gran problema es si la comunión es espiritual o no es espiritual, ¿no? Ya el hecho de participar y nos olvidamos de que se puede comulgar con la palabra de Dios. En fin, esto es un tema mucho más largo, pero lo que quiero decir con esto sencillamente es que tenemos que cambiar una conversión pastoral que nos lleve verdaderamente a redimensionar el sentido de la Eucaristía, como a redimensionar el sentido de la catequesis y a hacer de la catequesis entonces un poco, porque puede ser la solución de muchos problemas del futuro, que haya verdaderamente la formación de una conciencia para que el que recibe la catequesis sea capaz de actuar en el nombre de Cristo, con los criterios de Cristo, sea laico, sea sacerdote, sea papa, sea cardenal, sea cualquier persona que sea miembro de la Iglesia. Gracias. Bien, muchas gracias, Monseñor Mario, por la intervención, por sus preguntas, por sus respuestas, a todos por su participación, a quienes hicieron las preguntas. Le vamos a dar entonces el paso al vicerrector del CEVITEPAL, el padre Víctor Ronald Labarrera, para cerrar esta sesión de encuentro sabatino. Adelante, padre Ronald. Bueno, gracias, Julio. Muchas gracias, Monseñor Mario. Gracias a todos ustedes. Muy interesante la ponencia y ya Monseñor Mario aclaró cuando hacían la pregunta de los políticos católicos, nuestros líderes políticos católicos, y que estamos muy interesados. Ha habido una reunión de la Pontificia Comisión para América Latina. El CELAN ha hecho 2 reuniones en Chile, en Paraguay me parece la otra, y actualmente en la reestructuración estamos también buscando la formación de los líderes católicos, no solamente políticos, sino líderes católicos, economistas, políticos, médicos, todas las profesiones, para tratar de que si son católicos y están en la iglesia o están alejados de la iglesia, tratar de atraerlos, y los que ya están en la iglesia, darles una mejor formación. Bueno, muchas gracias a todos. Les estaremos enviando a su email en la ponencia de Monseñor Mario el link del video, y también les haremos llegar el próximo sábado quién estará con nosotros. Muchísimas gracias y le pedimos a Monseñor Mario una oración para terminar. Gracias, Padre Ronald. Saludos a todos por allá y agradecido también por la oportunidad de haber compartido. Te damos gracias, Dios de la vida y del amor, porque nos iluminas, porque podemos compartir en el amor nuestras ideas, nuestras acciones, nuestra esperanza. Fortalécenos en la esperanza. Danos tu gracia a través de la fuerza del Espíritu Santo para que seamos verdaderamente testigos decididos, convincentes del Evangelio de Jesucristo. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios nos bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu. Muchas gracias.